Abrí la casa de mi difunta madre y encontré a mi suegra desempacando en el dormitorio principal como una reina reclamando su trono. Mi esposo susurró, no me avergüences. Y finalmente entendí que me había casado con un extraño. Eso fue lo que me dijo mi esposo en la puerta de mi propia casa mientras aún tenía las llaves en la mano. Había 4 autos estacionados a lo largo del camino de entrada de la casa de mi madre. La casa que mi madre pasó 2 años ayudándome a comprar vendiendo pasteles y cosiendo uniformes. Había cajas apiladas en la entrada. Mi suegra, Phyllis, estaba de pie en el medio de mi sala de estar con un cuaderno, dibujando ya donde quería derribar una pared. Me quedé allí durante 10 segundos enteros antes de que mi cerebro aceptara lo que mis ojos me estaban mostrando. Entonces hice la única pregunta que tenía sentido. ¿Qué está pasando? Nadie me respondió. No realmente. No durante las siguientes 6 horas. Y para cuando alguien finalmente lo hizo, ya sabía que la verdad me iba a costar mi matrimonio. 3 semanas antes de eso, todo todavía parecía normal. Ese tipo de normalidad aburrida y cómoda que no aprecias hasta que desaparece. Soy Eleanor Voss. Tengo 34 años. Trabajo como tasadora de siniestros para una compañía de seguros mediana, lo cual es un trabajo que te enseña 2 cosas rápido. La gente miente constantemente y el papeleo es lo único que no lo hace. He pasado 11 años aprendiendo a leer un contrato línea por línea para notar cuando falta una firma. Para saber exactamente qué significa tal cual en un acuerdo. No esperaba necesitar esas habilidades en mi propia sala de estar. Mi madre, Ruth, había muerto 14 meses antes. Un cáncer de ovario diagnosticado demasiado tarde, se fue en 5 meses. Pasó los últimos 22 años de su vida dirigiendo una pequeña panadería en un local alquilado en la calle de Lancy, ahorrando de una manera que rayaba en lo obsesivo, frascos de monedas, un sobremanila pegado debajo de un cajón. Una cuenta de ahorros de la que nunca me dijo el saldo porque decía, te preocuparás y no quiero que te preocupes por mí. Cosía uniformes de hotel como trabajo adicional para ganar dinero extra. Escribía en un cuaderno de espiral casi todas las noches con una letra que se volvía más temblorosa cada año. Después de su muerte, encontré ese cuaderno en una caja de zapatos. Una línea subrayada 2 veces, que mi hija nunca sea humillada por no tener a dónde ir. Había ahorrado $61. Casi cada dólar de eso se destinó al pago inicial de una casa en Millbrook Lane. 3 dormitorios, un estudio reformado, un jardín con un limonero bajo el cual ella nunca llegaría a sentarse. Cerré la compra 8 meses después del funeral. Mi esposo Ronald firmó los papeles de la hipoteca a mi lado. Él dijo, y recuerdo esto específicamente porque es el tipo de frase que reproduces más tarde como si fuera evidencia. Estoy orgulloso de ti. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Ronald y yo llevábamos casados 6 años. Trabajaba en ventas de seguros comerciales, en una compañía diferente a la mía. De hecho, nos habíamos conocido en una conferencia del sector en Denver y, sobre el papel, era fácil de amar. Recordaba cómo me gustaba el café. Lloró en el funeral de mi madre. Lágrimas reales. Y yo me había aferrado a eso como prueba de algo. Su madre, Phyllis, era un animal diferente. De 61 años, recientemente tuvo que mudarse de una casa de alquiler en la que había vivido durante una década después de una disputa con su arrendador que Ronald siempre describía vagamente como un malentendido. Tenía la costumbre de referirse a mi casa como la casa familiar durante el primer mes que vivimos en ella, lo cual dejé pasar porque me decía a mí misma que era solo una forma de hablar. Esa fue la bandera roja número 1, y la archivé en la categoría de nada. Bandera roja número 2, la hermana de Ronald, Denise, pasando por un divorcio, mencionó en una cena de domingo que podría necesitar un lugar donde aterrizar por un tiempo. Dije que eso sonaba difícil y Ronald me apretó la mano debajo de la mesa de una manera que interpreté como gratitud. Lo interpreté mal. Bandera roja número 3. 3 días antes de que todo sucediera, Phyllis me preguntó de la nada por teléfono, ¿qué habitación recibe más luz matutina en tu casa? Le dije que era el dormitorio principal, porque era verdad y porque aún no entendía que le acababa de entregar un plano de la casa. No le di importancia a nada de eso. Me dije a mí misma, las familias hacen esto. Las familias hacen preguntas. No tenía ni idea de que estaba presenciando el montaje de un desalojo de mi propia casa. Bucle 1, la llamada del miércoles. Ronald empezó a atender llamadas en el garaje. No todos los días, solo los martes y miércoles. Con la puerta cerrada y en voz baja, cuando le pregunté, dijo que era algo de trabajo. Una cuenta de un cliente que no quería gafar hablando de ella en la casa. Me dije que no era nada. Los vendedores de seguros son supersticiosos con los tratos en curso. Ya le había oído decir eso antes. Entonces encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta de un local de alquiler de Uhaul.
Fechado el miércoles anterior, por una furgoneta de carga. 4 horas, $22 en gasolina. Le pregunté al respecto. Dijo que era para la mudanza de un compañero de trabajo, que solo le había hecho un favor. Mi estómago hizo algo pequeño y frío, un pequeño vuelco, como perder un escalón en la oscuridad. Me dije que es una buena persona. La buena gente ayuda a sus compañeros a mudarse. Volví a guardar el recibo en su chaqueta y no volví a mencionarlo. Bucle 2. El mensaje del cerrajero. Vi la vista previa de un mensaje de texto iluminar su teléfono en la encimera de la cocina. Solo un fragmento que desapareció antes de que pudiera leerlo todo. Algo sobre copias de la llave. No hay problema. El jueves está bien. Le pregunté quién era. Me dijo que era para el nuevo apartamento de su madre, que se había quedado fuera de su antigua casa y necesitaba que le hicieran una copia de repuesto para la nueva. Esa explicación tenía sentido. Tenía demasiado sentido, en realidad, de la forma en que lo tiene una coartada cuando alguien ha tenido tiempo de construirla con anticipación. No insistí. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que el duelo me había hecho sospechar de todos, incluso de mi propio esposo. Odiaba tanto ese pensamiento, que lo enterré. Bucle 3. La aplicación de bienes raíces. Abrí su computadora portátil una noche, sin husmear, solo necesitaba imprimir una tarjeta de embarque. Y Zillow estaba abierto en una pestaña en segundo plano, no buscando apartamentos para Phyllis. Buscando los metros cuadrados en Millbrook Lane. Mi propia dirección guardada en una carpeta llamada simplemente casa. Mis manos literalmente se quedaron frías. Me senté con esa laptop abierta durante casi un minuto antes de cerrarla. Me dije a mí misma en voz alta, en voz baja a la cocina vacía. Probablemente solo tenga curiosidad por saber cuánto vale. La gente hace eso con sus propias casas. Excepto que no era su casa. Era mía. El dinero de mi madre la compró. Yo lo sabía. Creo que una parte de mí eligió no saberlo por una semana más porque la alternativa era aterradora. Bucle 4. El desliz de Denise. En una cena de cumpleaños para el padre de Ronald, Denise se inclinó después de 2 copas de vino y dijo, entonces, ¿ustedes van a pintar antes o después de que metamos los muebles? Me reí, asumiendo que había escuchado mal. Ella no me devolvió la sonrisa. Ronald intervino rápidamente. Denise, ahora no, y desvió la conversación hacia el postre. Lo confronté en el auto. Le pregunté directamente, ¿tu familia planea mudarse a mi casa? Me miró como si lo hubiera acusado de algo loco. Estás en una espiral, dijo. Nadie se va a mudar a ningún lado. Estás exhausta. Estás en duelo. Estás viendo cosas que no están ahí. Ese fue el momento en que debí haber llamado a un abogado. En lugar de eso, me disculpé. De hecho, me disculpé por hacer una pregunta razonable porque 6 años de matrimonio me habían enseñado que mantener la paz generalmente significaba tragarse la duda. Me dije a mí misma que no me mentiría sobre algo tan grande. Me equivocaba y alguna parte de mí ya lo sabía. Bucle 5. La pregunta del seguro. La última bandera roja apareció 4 días antes de que todo estallara. Y en ese momento, casi la paso por alto porque estaba disfrazada de charla ordinaria. Ronald mencionó durante la cena que había estado investigando para agregar a su madre a nuestra póliza de seguro de hogar como ocupante autorizada. Lo planteó como algo práctico en caso de que alguna vez se quedara para una visita prolongada, por si pasaba algo mientras ella estaba allí. Le dije que me parecía una exageración para visitas ocasionales y él le restó importancia. Dijo que era solo por si acaso. Dijo que estaba pensando demasiado en una conversación de 5 minutos con su agente de seguros. Llamé a mi propia agente a la mañana siguiente durante mi hora de almuerzo, usando la excusa de que quería revisar nuestra cobertura general. Pregunté cuidadosamente qué significaría si se agregara a alguien como ocupante autorizado en una póliza. Ella me explicó, sin saber por qué lo preguntaba, que un ocupante autorizado no es solo un invitado, es alguien a quien la póliza trata como si efectivamente residiera en la casa, lo que puede importar para la responsabilidad civil y, en un sentido más complicado e informal, para cómo un tribunal podría interpretar más tarde quién estaba realmente viviendo en algún lugar si la residencia alguna vez se convirtiera en una disputa. Colgué el teléfono en el estacionamiento de la oficina y me senté allí durante 10 minutos, con el motor apagado, las manos en el volante, haciendo los cálculos de lo que eso significaba. No responsabilidad civil, sino residencia. Ronald no preguntaba por el seguro por tranquilidad. Estaba tratando silenciosamente de construir un rastro de papel que hiciera que su madre pareciera que ya vivía en mi casa antes de que hubiera metido una sola caja. Me dije por última vez que estaba exagerando. Que el duelo más el agotamiento, más un año estresante en el trabajo me estaban haciendo ver conspiraciones en la logística familiar ordinaria.
Deseaba desesperadamente estar equivocada. Nunca en mi vida me ha decepcionado más tener razón. Eso me lleva de vuelta a la puerta, llaves en mano, 4 autos en el camino de entrada. Quiero repasar exactamente lo que sucedió a continuación porque es la parte sobre la que la gente me pregunta más y porque cada detalle terminó importando más tarde legalmente y de otras maneras. Phyllis estaba en el dormitorio principal desempaquetando una figura de un ángel de cerámica en la mesita de noche que mi madre había elegido en una venta de bienes. Denise tenía una cinta métrica y la pasaba por la pared de lo que solía ser la oficina de mi casa, murmurando algo sobre el marco de una cama. El hermano de Ronald, Marcus, estaba metiendo una caja etiquetada cocina con marcador Sharpie. El padre de Ronald, Harold, estaba atrás inspeccionando el macizo de flores debajo del limonero de mi madre, hablando sobre dónde podría ir una parrilla. ¿Qué está pasando?, pregunté de nuevo más fuerte. Ronald finalmente me miró. El dormitorio principal es para tu suegra. Tú y yo podemos dormir en el estudio. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque mi cerebro no tenía otra respuesta cargada. ¿Escuché bien? No pongas esa cara, dijo. Solo vinieron de visita con cajas de mudanza. Phyllis intervino antes de que él pudiera responder. Con el cuaderno todavía en la mano, completamente sin vergüenza. Esta casa es demasiado grande para solo 2 personas. Deberíamos usarla. Algo caliente subió por mi pecho y se instaló detrás de mis ojos. Denise intervino desde el pasillo, riendo como si esta fuera una agradable sorpresa en la que me estaba haciendo partícipe. Mamá dijo que podría quedarme abajo durante mi divorcio. Nadie te está quitando nada. Miré a Ronald y esperé. Esperé a que corrigiera a su madre. Esperé a que dijera, en realidad, así no es como funciona esto. Esta es la casa de Eleanor. En cambio, se acercó mucho. Con una voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera escucharla. No me avergüences delante de todos. Esa frase me hizo algo permanente. Porque en esa frase, él no me estaba defendiendo. Me estaba controlando como si yo fuera la interrupción. Y que su familia se mudara a la casa de mi difunta madre era el punto de partida aceptable. Pasé junto a él hacia el dormitorio principal donde Phyllis estaba arreglando la figura del ángel en un ligero ángulo como si estuviera decorando una habitación que ya era suya. Esta habitación es mía, dijo ella. Una madre es lo primero. No lloré. No grité. Fui y saqué la carpeta azul de mi bolso, la que había recogido de la oficina de mi abogado 2 semanas antes por una razón ajena a esto. Un asunto de sucesión de rutina que había tenido la intención de cerrar desde la muerte de mi madre, y la dejé sobre la cama. Ronald palideció. ¿Por qué pones eso ahí como una amenaza? Muéstranos, espetó Phyllis, con los brazos cruzados. Apuesto a que ni siquiera entiendes lo que firmaste. La abrí. La escritura, la declaración de cierre, la partida que mostraba la contribución financiera de Ronald a la compra. $0, y 2 palabras en la parte superior de la escritura, impresas en negrita por la compañía de títulos de propiedad porque yo lo había pedido específicamente. Propiedad exclusiva. Esta casa está solo a mi nombre, dije. Comprada con el dinero de mi madre. Ronald lo sabía. Ronald firmó una renuncia conyugal reconociéndolo. Silencio. El tipo de silencio que tiene peso. No importa, dijo Phyllis, aunque su voz había perdido algo de su certeza. En el matrimonio, todo se comparte. No cuando hay una renuncia firmada y un informe de título, le dije. Ronald dio un paso hacia mí, con el rostro rojo. No tenías que humillarme de esta manera. ¿Humillarte? Entré a mi propia casa y encontré a tu familia asignándose dormitorios. La compostura de Denise se resquebrajó. Ronald dijo, tú ya habías aceptado esto. Me volví hacia él lentamente. ¿Qué les dijiste exactamente? Él no quiso mirarme. Fue Marcus quien finalmente respondió, con la caja todavía en sus brazos. Dijo que la casa les pertenecía a los 2. Dijo que te habías puesto difícil al respecto. Dijo que eventualmente cederías si nosotros simplemente seguíamos adelante. Sentí que el suelo se inclinaba ligeramente debajo de mí. No solo había fallado en defenderme ante su familia. Había construido toda una narrativa durante semanas, tal vez más tiempo, en la que yo era la persona irracional, para que cuando llegara este momento exacto, su familia ya tuviera una villana a quien culpar. Entonces su teléfono vibró, boca arriba sobre la cama, justo al lado de la carpeta. Bajé la mirada antes de poder detenerme. Un mensaje de Phyllis enviado esa mañana. Si no la convences hoy, mañana buscaremos un abogado y diremos que ella te obligó a firmar. Lo leí en voz alta. Nadie se movió. Mi mamá no lo decía en ese sentido, tartamudeó Ronald. No, tomé una foto de la pantalla antes de que él pudiera agarrar el teléfono. Qué gracioso, porque hace 10 minutos,
Todos aquí estaban eligiendo la ubicación de los muebles como si ya hubieran ganado. Fue entonces cuando la máscara de Phyllis se cayó por completo. Esta mujer siempre se ha creído mejor que el resto de nosotros. Nunca pensé eso, dije. Solo aprendí hoy que una mujer sin papeleo termina rogando por lo que ya es legalmente suyo. Tomé mi teléfono y llamé a la línea de seguridad de la entrada de la comunidad. La casa estaba dentro de una pequeña urbanización privada con una entrada vigilada, lo cual es normal donde vivo, y que de repente importaba muchísimo. Necesito que escolten a unos visitantes no autorizados fuera de la propiedad, dije. Phyllis empezó a gritar. Ronald me agarró del brazo. No sabes con quién te estás metiendo. Lo miré fijamente a los ojos. No, ustedes no saben lo que me enseñó mi madre. El guardia llegó en 4 minutos. La seguridad privada de la urbanización es rápida, una de las razones por las que las cuotas de la asociación de propietarios son como son. Y se quedó en la puerta abierta con las manos ligeramente entrelazadas, esperando, sin decir nada, solo presente. Ese tipo de presencia le hace algo a una habitación. La voz de Phyllis, que había estado subiendo hasta convertirse en un chillido, bajó una octava. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta en mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Denise dejó de medir la pared a mitad de una frase, con la cinta métrica aún extendida, y dejó que se enrollara de nuevo en su caja con un sonido que pareció enorme en el silencio. No vamos a hacer esto, dijo Phyllis a nadie en particular, estirando ya la mano hacia la figura del ángel en la mesita de noche. Van a hacer exactamente esto, dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Mis rodillas, si alguien hubiera mirado de cerca, no estaban nada firmes. Tomen la figura, tomen las cajas, tomen todo lo que trajeron y no vuelvan sin que yo los invite. Harold entró del jardín confundido, preguntando qué estaba pasando, y Marcus tuvo que explicárselo en la puerta mientras llevaba una caja de vuelta a la camioneta. La misma caja etiquetada cocina, que noté absurda Mawan, todavía tenía 2 de mis propios tazones de mezcla dentro que Phyllis debió haber sacado de mi gabinete en algún momento de la última hora, ya clasificando mis pertenencias en una versión de la casa donde ellos les darían uso. Las cajas volvieron a los vehículos una por una. Nadie habló mucho. Phyllis salió al final, deteniéndose en la puerta para señalarme con un dedo tembloroso. Te arrepentirás de esto, dijo. Dijo, no tienes idea de lo que le acabas de hacer a esta familia. Sostuve la carpeta contra mi pecho como un escudo porque en ese momento, lo era. No tanto como mi madre se habría arrepentido de dejar algo sin escribir. Ronald se quedó solo en lo que solía ser nuestra entrada, mirando cómo los autos de su familia se alejaban uno por uno y me hizo la única pregunta que le quedaba. ¿Qué hay de nosotros? No respondí. Recogí el ángel de cerámica de mi madre, Phyllis lo había dejado atrás en su prisa, y lo volví a poner exactamente donde pertenecía en la mesita de noche que mi madre había elegido ella misma, en la habitación que siempre, en el papel y en todos los sentidos que importaban, había sido mía. Ese es el momento en el que la historia suele terminar en la versión que la gente cuenta en las fiestas. No terminó ahí. Simplemente se trasladó a habitaciones con más autoridad. La detective Miriam Castellano, de la Unidad de Fraude y Delitos Financieros, con 14 años en la fuerza policial, fue el primer nombre oficial asociado a mi caso 3 días después. No porque hubiera sido agredida o robada en el sentido tradicional, sino porque el mensaje de texto de Phyllis sobre mentirle a un abogado, combinado con lo que encontraría más tarde, planteó algo más cercano a un intento de fraude. No había planeado llamar a la policía en absoluto, fue mi abogado quien me dijo que lo hiciera. Gregory Ashworth, ESC, había manejado el pequeño patrimonio de mi madre el año anterior y había redactado la renuncia conyugal sobre la casa, un documento en el que insistió, me dijo más tarde, porque había visto demasiadas situaciones de dinero mezclado salir mal en los tribunales de divorcio. Cuando le dije lo que decía el mensaje de Phyllis, se quedó callado por un segundo, luego dijo, Eleanor. Necesito que me envíes esa foto ahora mismo, y necesito que de ahora en adelante no borres nada más de ninguno de sus teléfonos. Explicó en términos sencillos cómo podría verse una reclamación de firma falsificada si Phyllis realmente hubiera seguido adelante con la contratación de un abogado para alegar coacción, y por qué la renuncia notariada y atestiguada hacía que esa reclamación fuera casi imposible de sostener, pero no imposible de intentar. 2 días después de eso, me senté frente a la doctora Ranatada Ibarra, terapeuta matrimonial y familiar licenciada, a petición de Ronald. Su única petición durante todo ese periodo que se sintió como un intento real de reparación en lugar de un control de daños. Le conté todo, incluyendo el cuaderno, incluyendo la pestaña de Zillow, incluyendo 6 años de pequeños momentos que me había convencido a mí misma de no notar. La doctora Ibarra no me dijo qué hacer. Me hizo una pregunta que no pude quitarme de la cabeza.
Cuando él dijo, no me avergüences. ¿A quién estaba protegiendo? No tenía una respuesta que lo dejara bien parado. También hablé, por insistencia de Ashworth, con Patricia Nguyen, una examinadora de documentos forenses certificada que a veces usaba en casos de firmas impugnadas. Ella no estaba allí porque alguien dudara de mi firma. La mía nunca estuvo en duda, sino porque la amenaza de Phyllis de afirmar que se obligó a Ronald a firmar necesitaba ser desmantelada de manera preventiva. Nguyen revisó la renuncia notariada, los registros de marcas de tiempo de cierre de la compañía de títulos, y el propio libro de registro del notario, que mostraba a Ronald firmando solo sin Phyllis o nadie más presente un martes por la tarde 8 meses antes. No hay ambigüedad aquí, me dijo por teléfono con el tono plano y preciso de alguien acostumbrado a ser contrainterrogado. Si esto alguna vez llegara frente a un juez, tardaría unos 4 minutos en desmoronarse. 4 minutos. Había pasado 6 años casada con un hombre cuya estrategia completa dependía de que nadie pasara jamás esos 4 minutos comprobándolo. El expediente de la detective Castellano se volvió más pesado durante las 2 semanas siguientes. Entrevistó a Phyllis con un abogado presente, el abogado que Phyllis finalmente contrató, un hombre llamado Corbin Whitfield, a quien Castellano me describió más tarde con la seca sutileza de alguien que había visto implosionar a 100 familias, como alguien que claramente cobraba por hora y que claramente no estaba emocionado por ello. Entrevistó a Denise por separado, y Denise, enfrentando la perspectiva de que su propio nombre estuviera adjunto a una acusación de fraude por un dormitorio que quería durante unos meses, cooperó plenamente, entregando mensajes de texto que corroboraban el plan desde hacía casi 6 semanas, mucho antes de que yo notara el recibo de Lou Hall, mucho antes del mensaje de texto del cerrajero, lo que significaba que todo el asunto había estado en marcha más tiempo del que me había permitido creer. La investigación de la detective Castellano avanzó más rápido de lo que esperaba, principalmente porque Phyllis, increíblemente, le había enviado por mensaje de texto la misma amenaza, el plan del abogado y la coacción, a Marcus también, aparentemente tratando de que respaldara su historia si se llegaba a eso. Marcus, enfrentando su propia posible exposición en una acusación de fraude de la que no quería formar parte, entregó su teléfono voluntariamente. 2 textos coincidentes, mismo lenguaje, mismo día. Se convirtieron en la prueba B y la prueba C en un expediente que ni siquiera llegó a un tribunal, porque la entrevista de seguimiento de Castellano con Phyllis grabada con su abogado presente produjo suficientes inconsistencias para que el asistente del fiscal de distrito a cargo de la admisión se negara a presentar algo más allá de una advertencia formal. Sin cargos, pero una advertencia formal de la oficina del fiscal de distrito registrada no es nada. La solicitud de alquiler de Phyllis para una comunidad de ancianos 8 meses después le preguntaría si alguna vez había sido objeto de una investigación por fraude, y ella tendría que responder con honestidad o arriesgarse a un problema peor. Ronald, por su parte, nunca fue acusado de nada. Porque animar a tu familia a ocupar la casa de propiedad exclusiva de tu esposa no es un delito. Por mucho que se sienta como uno estando en el umbral de la puerta. Lo que sí fue, según Gregory Ashworth, fue un motivo abrumador e inequívoco en una demanda de divorcio, tanto para una orden inmediata de uso exclusivo de la casa, como para una división de bienes. Mucho más limpia de lo que el propio abogado de Ronald inicialmente quería. Con Cheddar. Las 48 horas después de que el guardia de la puerta acompañara a las cajas de Phyllis, Denise, Marcus y Harold de regreso a sus autos fueron las peores de mi vida adulta. Peores incluso que la semana en que murió mi madre, porque el duelo al menos viene acompañado de compasión. Esto vino con humillación, y la humillación es un animal más solitario. Tenía hasta la noche siguiente, el propio límite de tiempo de Ronald, no el mío, entregado con los dientes apretados mientras estaba de pie en lo que solía ser nuestra cocina, para decidir si iba a dejar pasar esto y dejar que su madre se quedara al menos durante las fiestas, o si iba a hacer estallar a toda la familia por una mala tarde. Mis manos no dejaban de temblar mientras lo decía, no por miedo, sino por la sensación física específica de ver a alguien con quien construiste una vida intentar rebajarte en la puerta de tu propia casa. Intentó 3 enfoques diferentes durante esos 2 días, y recuerdo los 3 con la extraña claridad que te da la adrenalina. Primero, intentó la ternura, sentado en el borde de la cama, en voz baja, diciendo que había manejado las cosas mal, pero que su madre solo estaba pasando por un momento difícil y acaso no entendía yo lo que era perder la estabilidad. Casi dejo que esa colara porque yo sí entendía la pérdida mejor que casi cualquier otra persona que él conociera. Luego intentó la lógica, extendiendo las manos como si estuviera presentando un caso de negocios, explicando que una casa de ese tamaño, casi vacía, era objetivamente ineficiente, que el que su familia se quedara solo por una temporada no me costaría nada y les ahorraría miles en alquiler. Cuando ninguno de los dos funcionó,
intentó la última herramienta que le quedaba. Me dijo que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, fría y legalista, más como una tasadora de seguros que como una esposa. Le dije que ese era el primer cumplido honesto que me había hecho en semanas. No dormí en ninguna de las 2 noches. Me senté en la mesa de la cocina con la carpeta azul, el cuaderno de mi madre y mi teléfono. Y en algún momento alrededor de las 3:00 de la mañana de la segunda noche, dejé de esperar a que dijera lo correcto y en su lugar comencé a hacer llamadas. A mi cerrajero, a primera hora, antes incluso de que saliera el sol. A mi abogado, que contestó al segundo timbre a pesar de la hora porque Gregory Ashworth es el tipo de abogado que les dice a sus clientes que lo llamen directamente si sucede algo así, de día o de noche. Y a la antigua vecina de mi madre, Carol, de 73 años, tan astuta como cualquiera que conozca, que había visto a mi madre construir esa casa pago a pago durante 2 años, y que no dudó ni un segundo cuando le pregunté si vendría a quedarse conmigo por un par de noches. No digas más, me dijo. Llevaré mi propia almohada. Ronald regresó a las 7:40 de la mañana siguiente para recoger una bolsa con ropa. Las cerraduras ya estaban cambiadas. Se quedó en el porche de mi madre, en el que ella nunca llegó a sentarse, y dijo, ¿qué hay de nosotros? No le respondí. Algunos silencios dicen más de lo que cualquier oración podría. Y había pasado 6 años llenando silencios para él. Había terminado de llenar ese. Lo vi llevar su bolsa por los escalones delanteros cuyo color mi madre había elegido. Subirse a su auto y alejarse, y sentí algo que no esperaba sentir todavía. Alivio. Llegando temprano, antes incluso de que el dolor hubiera terminado de alcanzarme. 3 meses después, se presentó el divorcio, sin oposición por la casa. Ashworth tenía razón. La renuncia hizo que esa parte fuera casi aburridamente simple. Ronald se quedó con su 401 OC, su camioneta y, por lo que sé, con la gratitud de su madre, que parecía valorar más de lo que yo había entendido del todo. Yo me quedé con la casa, el limonero y el cuaderno, que finalmente enmarqué, solo esa página, la línea que ella subrayó 2 veces, y la colgué en el pasillo donde la veo cada mañana al salir por la puerta. La detective castellano me llamó una vez más. Semanas después de que se cerrara el caso, solo para ver cómo estaba, lo cual me dijo que no solía hacer. La mayoría de las personas en su situación no tienen el papeleo, dijo. Usted es la primera de este año que entró con una carpeta ya en la mano. Le dije que mi madre me enseñó eso. Me dijo que sonaba como una buena madre. Ashworth mencionó casi como una ocurrencia tardía durante nuestra última reunión para cerrar el expediente que el propio abogado de Ronald había intentado brevemente argumentar a favor de algún tipo de reclamo equitativo sobre la casa, basado en las contribuciones al matrimonio durante nuestros 6 años juntos. El argumento era que, incluso sin contribución financiera, el trabajo y la presencia de un cónyuge crean algún derecho vago sobre la propiedad compartida. Ashworth dijo que la jueza asignada a nuestro caso, una mujer llamada jueza Álvarez con la reputación de no tener paciencia para exactamente este tipo de argumento, desestimó la moción desde el estrado en menos de 2 minutos, leyendo ella misma la renuncia notariada para que constara en acta, antes de que el abogado de Ronald hubiera siquiera terminado su primera oración. Propiedad exclusiva, me dijo Ashworth, es una frase que a los jueces les encanta porque significa que no tienen que hacer ningún trabajo. Me reí por primera vez en semanas cuando dijo eso. Me enteré a través de Denise, de entre todas las personas, quien se comunicó meses después, incómoda y arrepentida de una manera que se sintió más genuina que cualquier cosa que su madre hubiera logrado jamás. Que Phyllis nunca encontró otro lugar para quedarse a largo plazo. Rebotó entre un alquiler que no podía pagar del todo y unas semanas en la casa del hermano de Harold en el norte del estado, y la investigación por fraude, incluso sin cargos, la siguió hasta una solicitud de vivienda para personas mayores, de la manera en que estas cosas a veces lo hacen, obligándola a dar una respuesta honesta a una pregunta que claramente no esperaba volver a enfrentar. Denise me dijo que lamentaba su parte en todo esto, por la cinta métrica, por la crueldad casual de asumir que una habitación era suya cuando nunca lo fue. Le creí. No necesitaba su disculpa para sentirme completa. Pero la acepté de todos modos porque mi madre me crió para aceptar lo que se ofrece honestamente, incluso de las personas que te lastiman. Ronald se comunicó una vez, alrededor de la marca de los 6 meses. Un largo mensaje de texto que comenzaba con una disculpa y terminaba de manera predecible con una versión de: sigo pensando que reaccionaste de forma exagerada. No respondí. Algunas personas se disculpan de la misma manera que Phyllis desempacaba las cajas, como si ya estuvieran a medias convencidos de que el espacio les pertenece de nuevo, en el momento en que bajas la guardia.
Pienso a menudo en esa tarde, de pie en el dormitorio de mi madre viendo a Phyllis acomodar ese ángel de cerámica como si ya viviera allí. Pienso en lo cerca que estuve de dejarla quedarse solo para mantener la paz, solo para evitar una pelea más. La forma en que había evitado una docena de peleas menores a lo largo de 6 años sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Mi madre cosió uniformes durante 2 años y escribió en un cuaderno en una caja de zapatos para que yo nunca más tuviera que rogar por un lugar donde dormir. Casi regalé eso por nada, para mantener cómodo a un hombre que estaba ocupado llamándome difícil a mis espaldas todo el tiempo que se suponía que debía estar defendiéndome. No necesité gritarle a Phyllis en ese dormitorio. No necesité lastimar a Ronald cuando salía por la puerta. El papeleo lo hizo por mí. El papeleo y una mujer que, a 14 meses de estar bajo tierra, aún se las arregló para proteger a su hija, una página firmada a la vez.